Buenas, buenas. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos ya a nuestro quinto podcast de Política sin Pajas. Un tema muy interesante el que vamos a tener hoy. Hoy no va a estar Majito con nosotros, pero la llevamos aquí en nuestros corazones. Van a haber dos invitados muy especiales que le saben al tema, analistas profesionales. Y pues los vamos a pasar a presentar. A mi lado izquierdo, donde tendría que estar yo en este momento, me está robando la cámara. Se encuentra José Con. Él es director ejecutivo de iLife Belt. ¿Sí, correcto? Y columnista en la revista Forbes de Centroamérica. Bienvenido. Gracias, Vispero. Y también del lado derecho, robándole la cámara a Majito, se encuentra Gabriela Sosa. Ella es comunicadora social y cuenta con un posgrado de la Universidad Católica en Argentina en comunicación política institucional. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por la invitación y qué bueno, pues, dar este espacio de diálogo. Ay, ¿verdad? Donde podemos aquí debatirnos. Aquí pueden pelearse ustedes, que nada, son mentiras. Pero sí, aquí podemos platicar, podemos estar aquí en comunicación. Y este es un espacio para jóvenes. Recuerden que ustedes también tienen el poder de poder comunicar y de podernos decir sus comentarios, todo lo que piensan. Este video podcast es para ustedes. Así que, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con los titulares de las noticias? Y es que bueno, aquí lo voy a tener yo en mi celular porque la primera me la pasaron por acá. La papeleta presidencial definen posiciones de los candidatos a la presidencia de Guatemala para las elecciones 2023. Los partidos políticos definen la posición en la que aparecerán los binomios presidenciales en la papeleta de la primera vuelta electoral que se llevará a cabo el 25 de junio. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Qué pensás, Gaby? Pues bueno, qué bueno que ya están las papeletas, eso es muy importante. El tema de la posición de los candidatos también es muy importante en las estrategias electorales. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de leer o de ver una publicidad, leemos en Z. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos? Y que el partido político. Ajá. Por eso, ¿verdad? Es que tanto que se pelean los lugares y que yo quiero ir de primero y todo el rollo, sí, ¿verdad? Entonces eso ya lo elige cada partido político. Y aparte también se va generando la forma que se van inscribiendo. Entonces como los primeros tienen más chance de tener una mejor posición. Ok, está bien. Vamos con la segunda y es con pistola en mano. Supuesto simpatizante de la UNE amenaza a ocupantes de otro vehículo en San Juan Ermita, Chiquimula, y ese partido político se pronuncia. Otro conflicto más de parte de los candidatos, ¿verdad? Un video que circula en redes sociales muestra cuando un hombre que conduce un pick-up con propaganda de la UNE saca pistola y amenaza a los ocupantes de un vehículo de San Juan Ermita. Es algo que nos llama la atención porque de nuevo venimos a hablar del pacto que se firmó hace, ¿qué ya? 2-3 semanas, ¿verdad? Y siguen los conflictos entre los simpatizantes de cada partido. José, ¿qué pensás sobre esto? Yo creo que todo eso es al final parte de una estrategia. Tenemos que recordar que hoy por hoy, ¿qué es lo típico del ciudadano guatemalteco, del joven, cuando uno le pregunta y ¿tú por quién vas a votar? ¿Cuál es la respuesta que las personas nos dan? Uh-huh. No sé. Entonces, es lo que le llaman la estrategia del no voto. Y básicamente lo que se busca es, de alguna manera, generar un desgaste en la imagen de un grupo o de una figura. Entonces, creo que estamos viendo justamente lo que se esperaba del proceso, con la diferencia que por primera vez en Guatemala la mayoría de la población tiene acceso a internet. Uh-huh. Cuando fueron las elecciones hace 12 años, cuando ganó OPM, yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, ustedes son muy jóvenes, creo que no. Estoy chiquito, pero no me acuerdo. Pero en Guatemala la población, ¿quiénes tenían acceso a internet? 2 de cada 5 guatemaltecos. 2 de cada 10, 3 de cada 10. Tú ibas al interior, Xela, Huehue, Petén. Habían personas que ni acceso a internet, ni sabían que era WhatsApp, Facebook, Twitter, parecía palabra rara. Pero ahora
todos tenemos un smartphone, todos tienen la capacidad de generar contenidos, con video. Y entonces justamente ese tipo de materiales es el que estamos viendo en los titulares constantemente, porque esta no es la primera que sale de ese tipo de situaciones. Ya llevamos y un montón. seguramente van a salir cosas que nosotros tal vez nos vamos a ir de espaldas, pero no es que no pasara antes. Es que antes no había cómo documentarlo. Exacto, ahora es, digamos, cualquier cosita y ya tenés a la gente así con el celular, pues, y es normal con este acceso a información que ahora tenemos de una forma más fácil, ¿verdad? Correcto. Claro. Y es así como pasamos a la tercera noticia, y es que la CSJ mantiene fuera de la contienda electoral a Aldo Dávila y Alfonso Portillo, pero permite la inscripción de Otto Pérez Leal. El Pleno de Magistrados de la CSJ resolvió los amparos planteados por Aldo Dávila y Alfonso Portillo y Otto Pérez Leal en busca de ser inscritos para las elecciones generales 2023. Esto es un tema demasiado controversial también, muy aparte de complejo los conflictos. Exacto, complejo, porque a este sí lo inscribimos, a este no, este tiene tantos antecedentes, este que no tenía no lo inscribimos por alguna razón. ¿Qué pasa ahí, Gaby? ¿Qué? Bueno, podemos opinar de muchas cosas, pero al final es un tema muy complejo, ¿verdad? En estos temas electorales, más que unos en su contienda que estuvieron en el Congreso, su participación política fue mucho de la transparencia, la auditoría social. Entonces eso fue despertando más a las personas, a la ciudadanía, a decir, bueno, esto también existe, yo también puedo denunciar a través de las redes sociales. Entonces fue como el boom, ¿verdad? Estalló. Esto no pasaba en otros años, ¿verdad? Cuando empezó Aldo Dávila a transmitir en vivo las sesiones en el Congreso, todo el mundo así como, bueno, los periodistas nos contaban a través de las notas, por diferentes medios, pero ya empezaron las transmisiones, y más que estábamos encerrados en cuarentena en la pandemia, pues así como interesante. Wow, ajá. Entonces la fiscalización fue un tema muy grande, un papel muy importante que se vivió durante la pandemia y que actualmente seguimos viendo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, que también los jóvenes se involucren en la auditoría social. Y es que aquí venimos otra vez al tema, ¿verdad? O sea, gracias a las redes sociales se sabe más información y se sabe, por ejemplo, como tú decías, las transmisiones que hace Aldo Dávila y cosas así, es mucho más fácil y más accesible poder llegar a ese tipo de información que hay ahora en las redes sociales. Y yo creo solo con justamente esa noticia que ahorita Gaby nos estaba explicando, que hay un tema que tenemos que entender, que esto es una consecuencia de la baja capacidad de ejecución que tristemente ha tenido el Tribunal Supremo Electoral. Porque ¿qué es lo que parece esta situación? O sea, cuando tú ves eso, ¿qué se imagina uno? Que está siguiendo el súper y agarrando aguacates. Exacto, o sea, como que si, Ajá. si ellos están... Este ya está que maduro, aguacate este está- ya está maduro, este todavía no. Eso haga. en la jerga estadística se le llama cherry picking. Ok. Y pareciera que el TSE está haciendo eso. Ahora, puede ser que no, pero tristemente, como nosotros como ciudadanía, como población, no estamos viendo ese proceso de que ellos están llevando de selección, de curación, de análisis. Eso no lo estamos percibiendo. Exacto. ¿Por qué? Porque justamente ha habido una baja capacidad de aprovechamiento de qué plataforma, las redes sociales, que era lo que ustedes decían, algunas figuras han sido muy estratégicas para sí lograr transmitir y hacer llegar ese mensaje. Y hablando de figuras estratégicas, te voy a comentar de alguien que cabal lo sabe hacer, ¿verdad? Y sabe moverse mucho por redes sociales, y es Roberto Arzú. Elecciones Generales 2023. Roberto Arzú de Podemos defiende su candidatura en vista pública con magistrados suplentes. Hay una persona que se sabe mover mucho por las redes sociales. Nos dice que el binomio presidencial de Podemos, encabezado por Roberto Arzú y David Pineda, presentaron argumentos en vista pública en busca de la inscripción de las Elecciones Generales 2023. Pues un tema así otra vez controversial, ¿verdad? ¿Por qué él no? O sea, ¿qué es lo que le tienen en contra? Diría Sí, o sea, vamos al hecho de que las elecciones pasadas sí lo dejaron inscribirse. Entonces, queda a entender que no estamos viviendo un proceso democrático en nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos espera en el próximo gobierno o en estas elecciones? ¿Qué vamos a vivir?
estamos en duda, ¿verdad? Exacto. Entonces no sabemos qué hacer, que la parte de la corrupción se está viviendo y la estamos viendo y no nos estamos moviendo, porque tal vez están ahí las cosas, los procesos, cómo se deben realizarlos, pero no hay un interés de la ciudadanía en ver, en observar, en la transparencia, en la auditoría social. Es muy importante. También como ciudadanos, como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y si no las hacemos cumplir, esto es lo que estamos viviendo y estas son las consecuencias. Correcto. No, y de hecho en ese sentido justamente esto qué efecto genera en la población, qué efecto genera en los jóvenes, pues que ellos de alguna manera no quieran involucrarse, pero al contrario, nosotros lo que deberíamos de pensar es cómo como nación este tipo de situaciones se vuelven procesos eficientes, transparentes, regulados, y que si él cumple los criterios, pues que participe, y si evidentemente no, pues que no se le dé la oportunidad. Pero ¿dónde está esa información que yo como ciudadano demando para entender lo que está pasando? No la estoy recibiendo. Entonces ahí es donde creo yo que está la gran oportunidad, y que las nuevas generaciones obviamente que ya tienen un mayor entendimiento, porque una persona que hoy tiene 18 años, que ya puede ir a votar, es una persona que posiblemente desde muy tierna edad ya tuvo acceso a internet. Entonces seguramente es alguien que va a poder capitalizar más estas tecnologías versus poblaciones, digamos, de guatemaltecos que ya por un tema de edad pues obviamente no logran aprovechar ni entender tanto las redes sociales y que caen, por ejemplo, en desinformación. Pero yo creo que ahí es donde también yo veo estos temas de manera positiva, porque la juventud hoy se está dando cuenta del poder que tienen estas plataformas, y que también a través de ellas no hay que ser una figura pública súper famosa también para ayudar en el proceso de decir, miren, está pasando esta situación. Indistintamente de que usted esté de acuerdo o en desacuerdo con esta figura, esto no debería de estar pasando, o esto sí es lo correcto, porque está dándose un proceso transparente. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que se acerquen ustedes, los jóvenes, para que puedan darse cuenta de lo que está sucediendo en el país. O sea, nosotros, espero. Nosotros, o sea, me incluyo, ¿verdad? Yo creo que te tienes que incluir. Me tengo que incluir, ¿verdad? Jóvenes todavía. Yo creo que sí, todavía. Sí, ¿verdad? Todavía me incluyo. Tengo 29. Sí, pues me incluyo. Nosotros los jóvenes deberíamos de estar adentro, deberíamos de estar monitoreando este tipo de ambientes, ¿verdad? Que sí, ¿por qué no? ¿Qué es lo que está haciendo el TCE? ¿Qué es lo que están haciendo los diferentes candidatos? Porque eso es importante, mucha. O sea, son las personas que van a llevar las riendas de nuestro país. Ellos son los encargados de tomar las decisiones hasta incluso de nuestro futuro. Entonces por eso los invitamos a que investiguen, a que se muevan por las redes sociales, ¿verdad? Que las utilicen. Y es por eso que también esta es la última noticia, que es muy importante. El TSE investiga al menos 30 perfiles de redes sociales que contratan pauta política. Entre los 30 expedientes que investiga el TSE se encuentran candidatos a la presidencia, a alcaldes de la ciudad, capital y para diputados al Congreso de la República. Yo creo que ahí también nosotros como ciudadanos, como guatemaltecos, como jóvenes, tenemos que entender el alcance que tienen las redes sociales. Las redes sociales son el único medio que funciona bajo 3 grandes, digamos que palancas. Es un medio orgánico. O sea, si yo publico algo en Instagram y es una foto muy linda, va a tener mucho alcance. Exacto. Entonces, digamos, ¿cuánto me costó a mí eso? Nada. Pero también es un medio pagado. Yo puedo venir y colocar un presupuesto de dinero en esta plataforma y hacer que esa fotografía llegue a muchas más personas. Pero también es un medio que las personas le llaman un medio propio. ¿Qué quiere decir eso? Solo yo puedo publicar en mi perfil de Instagram, no puede venir alguien más a publicar en mi nombre. Entonces las redes sociales al final funcionan como 3 grandes sistemas. Y tristemente, digamos, este tipo de situaciones, ese tipo de noticias son las que tenemos que analizar. ¿Qué comportamiento están teniendo hoy los candidatos? Porque si en este contexto, que aún no están en un rol, digamos, de servidor público, ya se están dando algunas situaciones que de alguna manera no están permitidas de acuerdo a la regulación que hoy tenemos dentro del proceso,
¿qué va a pasar si esas personas llegaran a una posición? Entonces, es digamos ahí donde justamente nosotros también tenemos que analizar estas situaciones. Okay. Una cosa muy importante, el tema de las redes sociales, lo que publicamos, tenemos que ser más conscientes, porque lo que pasa en internet ahí se queda para siempre. Aunque lo borremos, esta foto con mi exnovio alguien le toma o con mi ex captura. amiga, ahí se queda, ¿verdad? Entonces Exacto. después pasan esos tipos de cosas que salen a la luz. Por ejemplo, los candidatos muchas veces borran cosas o alguien los publica haciendo cosas y ¡boom! Aparece, ¿verdad? Entonces es parte de saber cómo manejar nuestra propia marca personal, ¿verdad? Saber, un ejercicio muy importante que podrían hacer es buscarse en Google, poner su nombre y Google rápidamente los va a buscar y los va a relacionar con los temas que ustedes siguen, ¿verdad? Entonces uno se va a ir dando cuenta, hay un tema de reflexión de cómo uno puede, cómo quiero que la gente me perciba. Exacto. No, y así me asusté porque una vez, yo por molestar, Luispe, así como aparezco en Facebook, lo busqué y me apareció mis fotos y todas mis fotos que yo tenía en Google, o sea, en imágenes, y dije, cualquiera que busque ese nombre o relacionado con mi apellido o nombre, le va a aparecer. Entonces, eso, tenés mucha razón, o sea, hay que cuidar mucho la imagen personal dentro de las redes sociales porque es un mundo, y así como, digamos, a veces alguien tuitea algo en 2011, vuelve a resurgir otra vez aquí en 2023 y le tiran. Los famosos recuerdos. Los famosos recuerdos. Ay, no, esos recuerdos de Facebook que no dan ganas ni de regresar, diría. No, y aparte te da pena que volverlo a publicar. Exacto. Sí, y aparte que nosotros como ciudadanos tenemos, como personas, tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que estamos publicando, ¿verdad? Porque tenemos esa libertad. Exacto. ¿Verdad? Pero hay que saberla manejar y saber qué compartir, porque muchas veces podemos compartir noticias falsas y confundir. Exacto. Y es así como vamos a entrar al tema, ¿verdad? Porque aquí se viene la marea de la información entre los net centers y las fake news, ¿verdad? A ver, para los dos, la primera pregunta, esto es fundamental. ¿Cuáles son los principales medios digitales, las redes, que los candidatos y el electorado usan para compartir o recibir información, ¿verdad? De estas elecciones. ¿Cuáles son las redes que más se han utilizado últimamente? Si quieren ahí, yo les comparto las estadísticas de esa parte. Guatemala sigue siendo un país donde la red social más utilizada es Facebook. Es el ecosistema de Meta. Digamos, la marca matriz de Facebook es Meta y tiene 3 como marcas que usamos en el día a día: Facebook, WhatsApp e Instagram. Entonces, como ecosistema, ellos a nivel local están aglomerando más o menos 10 millones de guatemaltecos que estamos activos todos los días en estas plataformas. En segundo lugar tenemos a YouTube. YouTube pertenece al ecosistema de Google, que técnicamente es el ecosistema de Alphabet. Nosotros como chapines no somos tan conscientes, pero la verdad es que dependemos muchísimo de Google y Alphabet. ¿Por qué? Porque está YouTube, está Waze. Si usamos Waze para movilizarnos, pues es de Google. Gmail también es de Google. Y después de ellos, y esto es quizá lo que más me sorprende, tenemos a TikTok. Pocas personas están conscientes hoy del impacto que ha tenido TikTok o que está teniendo en nuestro país, pero es una plataforma que ya al día de hoy no está la cifra oficial, pero yo calculo que hoy ellos ya están superando los 6 millones de guatemaltecos activos en TikTok. Lo más sorprendente es que son puras personas súper jóvenes, usuarios de 15 años, 18 años, 20 años, personas muy muy jóvenes que nos gusta hacer baile. Y es una plataforma, los tren. Y es una plataforma donde tú dices, me voy a meter 5 minutos en este coffee break, y cuando uno se da cuenta pasó ahí una hora. Una hora perdida. Entonces, justamente puede ser una hora perdida si yo consumo contenido que no suma, si yo consumo desinformación y quizá no me estoy dando cuenta, o puede ser también una plataforma que construye. Al final es una herramienta y la podemos usar para generar criterio. Entonces yo creo que en el tema de las estadísticas es importante que entendamos eso. No podemos ir contra la tecnología. Las redes sociales van a seguir creciendo en usuarios, cada vez son más atractivas, y lo que tenemos que aprender es
a filtrar esa información que nos está llegando. Ok, exacto. Aparte, no dejemos de decir que Twitter también, aunque en Guatemala sea poco, pero todos nos metemos a ver qué tendencias hay. No, y ¿Verdad? Y ahí es donde se genera la opinión pública más, ¿verdad? Porque ahí podemos hablar de política. Es la red donde se habla más de política, de economía, de cosas globales que pasan en el mundo y también en nuestro país, ¿verdad? Y ahí es donde sacan también los memes y muchas veces uno dice, ¿qué pasó? Cuando dicen los memes en Facebook, ¿qué pasó ese? ¿Qué está pasando en Twitter? Ajá, entonces uno se va, ¿y cuáles son las tendencias? ¿Verdad? Y uno se va enterando ahí también, ¿verdad? Exacto. ¿Qué información está consumiendo los jóvenes hoy en día, verdad? De hecho, Exacto. en esa parte que tú mencionas, Gaby, yo creo que es súper interesante porque Guatemala es un país que está, digamos, en una franja, la Sierra Madre, estamos en medio de una zona volcánica y eventualmente tenemos temblores. Ujú. Entonces, yo no sé qué hacen ustedes, pero digamos, en mi caso, cuando yo digo, uy, creo que está temblando, lo que hago es me meto a Twitter. Meterse a Ajá. Twitter, Porque, ajá. porque Temblor ahí GT. está. Temblor. Porque cuando ocurre algo, la inmediatez Es- llega por el algoritmo de Exacto. Twitter. O sea, tú no te vas a meter a YouTube, a Facebook, ni siquiera a TikTok ni a Instagram. Te metes a Twitter. Y entonces es muy importante lo que tú decías, porque aunque Twitter en Guatemala tiene menos de 1 millón de usuarios, eso no quiere decir que no sea una plataforma importante y que no tenga incidencia, porque resulta que los que están ahí son líderes de opinión, comunicadores, periodistas, académicos, expertos, Investigadores. ejecutivos, Y cualquier, investigadores, ajá. personas de Netcenter. mucha influencia, netcenters, trolls alfa, Ajá, trolls beta, beta. bots, distintos tipos de perfiles. Entonces, es una red muy compleja que tiene mucha incidencia y sobre todo este año Ujú. que ha sido un Ese. vaivén con Elon Musk como CEO de esta organización. Entonces también no la tenemos que sacar del radar y pues considerarla, saberla aprovechar para temas de inmediatez, entendiendo que no todo lo que sale ahí es cierto. Es cierto, y cabal, cualquier bombazo, cualquier cosita, los memes, cuando hay después de un temblor, son en menos de 1 minuto aparecen los Memes. Temblor benditos GT. memes, Yo temblor me, GT. yo me O admiro. tráfico. Exacto, GT. exacto, Sí, tráfico tráfico GT. Y aquí en Boulevard, en Vista Hermosa, alguien chocó, ¿verdad? O sea, ajá, es increíble la inmediatez que existe ahora en las redes sociales. Y es así como nos vamos a la siguiente pregunta. Esta se la hacen a José. Aproximadamente, ¿cuánta información se cuela en estos medios? ¿Existe alguna cifra exacta? Sí, y tristemente yo quiero que esto nos quede muy claro a las personas que están consumiendo este podcast y este programa. En TikTok particularmente, quiero enfocarme ahí, por lo menos el 50% de la población, de la información que está generándose sobre el proceso electoral es falsa, son fake news. Y eso es un porcentaje altísimo. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando al guatemalteco? Que abre TikTok, al guatemalteco joven, le sale una noticia, por ejemplo, de uno de los candidatos, alguno de estos que mencionamos. Le sale la noticia de, digamos, Roberto Azú, y sale un video de él. Inmediatamente tú subes y deslizas eso y te sale otro que dice algo completamente diferente. Y sale otro que te dice otra cosa, y sale otro que te da otra versión. Y entonces la persona dice, yo no sé. ¿Qué es real? Y entonces, ¿cuál es el comportamiento? Bueno, yo voy a compartir esto porque no sé si es real o no, pero por si acaso, para informarle a mi familia. Y tristemente ese comportamiento daña mucho los procesos porque sin darnos cuenta estamos compartiendo desinformación. Entonces, en las redes sociales, ¿cuánto es desinformación? Mucho, muchísimo, muchísima información. El ecosistema de Meta, uno dice, pero ¿y por qué no hacen nada? Claro que se está haciendo mucho. La población a nivel mundial es de 8,000 millones de seres humanos. Cada trimestre Facebook borra por lo menos unos 5,000 millones de perfiles falsos. O sea, es una tarea titánica porque las tecnologías de inteligencia artificial, de escalamiento, etcétera, crean desinformación a escala masiva. Entonces, nosotros aquí estamos generando contenido de valor, somos seres humanos, pero en esta hora o media hora que estamos acá,
¿cuántos podcasts puede generar ChatGPT? Exacto. Puede generar miles de... por cada uno que nosotros generamos. Entonces, es una lucha muy difícil y uno se desanima. Pero, ¿qué podemos hacer? Para eso existen los medios oficiales que tienen credibilidad, los canales oficiales de los candidatos, plataformas de curación, de validación de información. O sea, sí hay soluciones, pero es un proceso también de formarnos en esa parte. Y es donde nosotros los jóvenes tenemos que aprender a buscar y saber en dónde estamos, ¿verdad? Sobre todo, así como te dicen, tenés que tener los pies en la tierra, también tienes que tener los pies en las redes sociales para saber en dónde estás buscando información. Y es por eso que nos salimos a las calles a ver cómo los jóvenes pueden identificar las fake news y si saben hacerlo. Entonces vamos a irnos a preguntas callejeras. ¿Qué onda, amigos de Políticas Sin Pajas? Mi nombre es Roberto Cordón. Bienvenidos a su segmento Entrevistas Callejeras. El día de hoy le vamos a estar preguntando a los jóvenes si saben cómo identificar las fake news. Así que acompáñenme a este segmento. ¿Qué onda, muchachos de Políticas Sin Pajas? Estoy con Nazaret, Fernando. Randy Rivera. Manuela Quiroga, José Fernando. Carlos. Camila Recinos. ¿Cuál es la red social que usas más para informarte? Normalmente Instagram o TikTok. Sí soy. Instagram. Twitter. Yo consumo Instagram y Twitter. Realmente Twitter. Es como donde miro noticias y también comentarios de gente. Normalmente Twitter, pues porque es como considero como la información es menos como saturada, por decir así, o que es un poco más explícita. Yo Instagram, la verdad. ¿Sabría reconocer una fake news? Pues normalmente lo que hago es primero, o sea, si me llama mucho la atención, lo que hago primero es buscarlo como en internet para ver si realmente sí sale, y si ya no sale, pues, o sea, normalmente lo que me hace dudar es si es como algo muy, muy llamativo y que no ha sonado tanto. Pensar correcto es lo que hago. En primera instancia, yo creo que con toda la información que hay, de primera instancia no. Pero si me pongo a investigar un poco, sí, tipo ver la fuente y así. Ok, ¿y cómo investigarías? Buscaría, bueno, dependiendo del tema, si hay una organización oficial, por ejemplo, si algo del gobierno, buscaría información en la página del gobierno, etcétera, por así. Y ver otra fuente. ¿Ves por la página que lo publicó? Ok. ¿Y alguna otra fuente que uses para identificar una fake news? No te sabría decir. Me pongo a investigar, voy viendo si hay otras fuentes, otras personas que lo van comentando, y eso me hace ver si es en realidad falso o verdadero. Mira, algo que yo hago es ver quiénes más han hablado de eso y de dónde viene la fuente, obviamente, si es alguien, un usuario X o si es una así página de noticias oficial, pero usualmente es eso, ver quiénes más han hablado de eso y qué información específica hay sobre el tema. Primero depende de dónde viene como la noticia, por decir así. O sea, hay varias plataformas, bueno, no plataformas, pero a ver, es como... ¡Sí sé! Okay. ¡Yo pasé con 10 matemáticas! Okay. O sea, son prensas realmente o noticieros que ya se sabe que son un poco polarizados. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que, o sea, qué puede ser y qué no. Y aparte, yo investigo un poco más de mi lado para ver si de verdad es fake news. Yo creo que también, como decía Carlos, es la fuente que viene, porque muchas veces no proviene de un sitio que sea muy confiable. La redacción, a veces la redacción es bastante mala y solo con eso uno se puede dar cuenta. Haz de cuenta que estás en Facebook, ¿verdad? Y pues te encuentras un típico artículo con un título amarillista sobre algún candidato político y todo eso. Entonces, ¿cómo sabrías si es una fake news o es una página amarillista nada más? Pues creo que también busco en otras páginas para ver si concuerda con lo que publicaron ahí y ver si es fake o no. Si no me llama tanto la atención, sí, solo no investigo tanto sobre eso. Yo creo que por el título, dependiendo si me interesa, sí entraría para ver un poco. Yo creo que con el primer párrafo ya me daría cuenta más o menos si me interesa seguir leyendo o no. Y en caso de que sí me interese, pues buscaría otro. Creo que lo consulto con personas que sepan sobre el tema, entonces en mi casa suelo hablarlo y ver si ellos han escuchado algo al respecto para saber cómo mi entorno se ha enterado al respecto. Bueno, creo que depende de ver si están tratando de atacar a alguien específicamente, porque entonces ya te das cuenta que es como que no están informando, sino que tienen una postura, ya sea política o de lo que sea. Entonces creo que un título amarillista sí te ayuda a darte cuenta de que, bueno, puede que no sea algo de informar, sino de provocar alguna reacción.
Pues, como te dije, o sea, realmente investigaría antes de entrar a ese artículo. Ahí es donde yo entraría en internet, o sea, haría mi investigación y ya después entro a la noticia para ver si, o sea, si corrobora lo que leí yo anteriormente. Entonces ahí es donde puedo ver. Yo creo que también cuando uno busca, cuando le salen información en Google, también se puede ver con el link. El link a veces ahí se puede ver si dice www o si termina con .edu o .com. Todo eso también es como que es bastante, como que aporta bastante para ver si es certero o no. Y bueno, pues esas fueron las respuestas de los jóvenes. La verdad es que fueron unas respuestas muy interesantes, pero pues hasta aquí ha llegado el segmento lastimosamente. Yo soy Edgar Roberto Cordón y regresamos a cabina. Bueno, pues son interesantes las respuestas de los jóvenes, algunas inesperadas. Nosotros nos sorprendimos, ¿verdad? Que muchos Twitter. Y cuando nosotros lo vimos, nosotros dijimos, bueno, hacer Instagram, cuando hicimos las preguntas, cuando se realizaron, pero sí nos dieron ese golpe en la pared de que es Twitter. Entonces sí existe cierta población dentro de Twitter que lo utiliza constantemente para poderse informar, ¿verdad? Y es así como esta pregunta va para ti, Gaby, que te la hicieron por aquí. En todo este mar de información, según la etapa en la que estamos, ¿verdad? De las elecciones y todo este rollo, ¿qué tipo de información podemos encontrar de los candidatos y de las candidatas, ¿verdad? ¿Qué tipo de información se puede encontrar en redes sociales? ¿Qué es lo que, cuando nos metemos a las redes, qué podemos encontrar como jóvenes? Bueno, podemos encontrar infinidad de información, ¿verdad? Depende de lo que nosotros queremos buscar, ¿verdad? Y también de lo que nosotros también miramos y buscamos, ¿verdad? Si buscamos solo tecnología, nos va a aparecer información de tecnología, o posiblemente un candidato va a hablar de tecnología y nos va a aparecer su publicidad, sí, ¿verdad? Pero es muy importante lo que decían en la nota, ¿verdad? Los fake news, por la nota. Mucha gente se deja llevar por el encabezado y no por el contenido. Y entonces cuando entran al enlace hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque uno a veces acepta las cookies que le dicen. Sí, pues, ajá. Entonces ahí nosotros estamos dando nuestra información, ¿verdad? Aunque no querramos, ¿verdad? Entonces, con eso, ¿qué va a pasar? Que va a segmentar. Nos va a segmentar, nos va a guiar, y entonces nos va a llegar más información falsa, ¿verdad? Entonces, bueno, otras estrategias de campaña, ¿verdad? Los que no son éticas. Ajá. Donde van a ese tipo de net centers, de contenido falso, de las fake news. Campañas negras. Las campañas negras, todos los candidatos, cosas que, pues, entre candidatos, entre campañas, no es ético, ¿verdad? Porque la ciudadanía es lo que quiere ver contenido real, ¿verdad? Exacto, así como buscamos del gobierno, ajá. Como buscamos información o contenido, buscamos a alguien que nos llame la atención, ¿verdad? Entonces pasa igual con los candidatos, y es así como nosotros votamos, porque el candidato es un yo interno. Así como yo lo veo a ese candidato o candidata, así es como yo me veo, ¿verdad? Exacto. Es como un reflejo de nuestra sociedad, ¿verdad? Si nosotros queremos estar seguir en ese sistema, es porque nosotros estamos todavía en ese sistema. Exacto. Y así vamos a ir. Pero si nosotros nos involucramos, nos capacitamos y generamos un contenido valioso, muchas cosas pueden cambiar. Y es muy importante decirles que la política no es mala. Es mala la información de cómo las personas lo hacen ver. Y puede ser que todavía se mira como la política fuera un tabú. Exacto. Mucha gente le da miedo hablar de política, ¿verdad? Entonces hay que quitar esos miedos, involucrarse para hacer cambios. Porque si nosotros no cambiamos, nuestra sociedad, nuestro entorno no va a cambiar. Exacto. Y más que todo, como tú decías, ¿verdad? O sea, ese miedo todavía de hablar de política, porque digamos, comparto un meme por acá y tal vez me puede salir, hasta puede ser un net center, ¿verdad? Así como, no lo hagas porque te va a pasar esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, creo que también nosotros nos podemos encontrar un poco más expuestos en cierto punto a que pues nuestra información, como tú decías, con las cookies, porque yo te soy sincero, o sea, a mí me sale que aceptas las cookies y pues, sí, ¿verdad? O sea, quiero leer a lo que voy.
pero también hay que tener mucho cuidado al momento de darle a aceptar a las cosas en redes sociales o en los medios digitales. Sí. Yo ahí solo quería complementar justamente lo que estaba diciendo Gaby, porque creo que no somos conscientes de la capacidad que tiene hoy la tecnología. O sea, si yo vengo, digamos, y abro mi perfil de Instagram, digamos, me voy al Discovery o a la sección For Your Information en TikTok, y tú abres tu Discovery en Instagram o en TikTok, a ti te va a salir información diferente. Uh-huh. A mí me va a salir información diferente. Y a Gaby te va a salir información diferente. ¿Pero por qué? Yo no sé si alguna vez nos hemos sentado a pensar por qué a mí me sale esta información y por qué a Luis Pedro le sale otra información. Porque mis hábitos están registrados. Facebook, TikTok, Google, todos ellos tienen mi información, saben mis intereses, etcétera, etcétera. ¿Dónde? Pues en las famosas cookies. ¿Por qué se llaman así? Porque cuando un niñito chiquito está comiendo algo y ¿quién se comió la galleta? Ajá. No sé, dice él, pero le quedan como que las migajas. Exacto. Entonces, de ahí viene como la trazabilidad. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si yo empiezo a interactuar con contenido falso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a entender el algoritmo? Que a mí eso me interesa. Y te va a empezar a enviar más información falsa. Yo me recuerdo, y ese momento no se me olvida porque quedé en shock, cuando empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania. Estábamos en un evento y de repente yo entré un momento a Twitter y digo, miren, o sea, está una persona y mira lo que está pasando. Uh-huh. Acaba de empezar una invasión, la guerra. Y entonces está otro amigo y a él en su TikTok le estaba saliendo pura desinformación. O sea, que el conflicto era entre otros dos países. Uh-huh. Eran puros videos, pero miren, increíble. Yo le decía, no, eso a mí me está saliendo que es Rusia y Ucrania. A él le salían otros dos países, sí, no me acuerdo cuáles eran. Israel y lo peor es la gente lo comparte. Exacto, y ahí miras un montón de compartidos, 2000 compartidos, y wow. Pero, y entonces yo solo lo que quería comentar era, entonces yo dudé, yo dije, no, tal vez este conflicto es falso. Ajá. Porque tal vez a él sí le estará saliendo información real y a mí falsa, pero en realidad a mí, en realidad sí era cierto, o sea, sí había una invasión. Exacto. Pero es muy delicado con lo que interactuamos, porque si por ejemplo yo hablo de fútbol, pues no es que el teléfono me escuche, es que es mi interés registrado en las cookies, entonces me va a seguir saliendo información de eso, y es con lo que tenemos que tener cuidado. Si consumo esa información, el algoritmo me va a presentar desinformación, pero si consumo información real de medios certificados, de periodistas, de plataformas confiables, etcétera, me va a llegar más información real. Exacto. Y eso, o sea, esto de fake news no es algo nuevo, es algo ya muy antiguo. Me recuerdo cuando existía la plataforma de Messenger, te dan las cadenitas. Si no las mandas a 7 años de mala suerte en el amor. O te van a empezar a cobrar la plataforma y todo. Ay, no quiero. Sí, y aún sigue existiendo. Por ejemplo, a veces mi mamá me manda, mira, ¿qué está pasando? Y esto. Yo le digo, se murió Luis Miguel, güey. No, mentira. No, mami, eso no es cierto. Hay que buscar información. Entonces, exacto, la educación que también nosotros brindamos también es importante. Por ejemplo, pues la generación de nuestros papás entraron en esa transición también que les costó, ¿verdad? Ahora mi mamá me manda los stickers, yo se los ando copiando y tiene mejor sticker que yo. Es tu proveedora. Es mi proveedora de stickers. Así es, entonces vamos con una sección nueva, con ustedes la vamos a estrenar. Es la entrevista a los candidatos que se le hizo cuando fuimos a los foros presidenciales. Entonces vamos a estrenar la entrevista con Edmond Mulet. ¿Qué onda, mucha de Política Sin Pajas? Hoy me puse un poquito más formal porque hoy vamos a estar hablando con el presidenciable del Partido Cabal, el doctor Edmond Mulet, y el licenciado Talamonti del Partido Unión Republicana. Así que acompáñenme a ver qué opinan de estas preguntas. Por favor, coméntenos y vamos a este segmento.
Bueno, muchas gracias, doctor Mulet, por aceptar esta entrevista. Esta entrevista va directamente para la audiencia de Políticas sin Pajas, para la juventud guatemalteca. Así que mi primera pregunta es, ¿cuáles son las propuestas para este sector? Para el sector de la juventud es invertir en educación, no en la educación tradicional, sino en las nuevas tecnologías, el mundo digital, cambiar el pensum de estudios también para que la educación sea para la vida moderna, la vida actual, el tema económico, el tema del emprendimiento. También tenemos el programa del primer empleo. Muchas personas jóvenes hacen esfuerzos, se sacrifican, se gradúan de educación media o de la universidad y no hay empleo y pues lo que les piden es experiencia. Muchas gracias, doctor. También quisiera preguntarle, si la juventud es tan importante para su partido, ¿cuántos realmente jóvenes están en cargos de representación dentro del mismo? Bueno, empezando conmigo, porque la juventud es una cuestión de actitud, no es tanto de edad. Entonces yo creo que todos en el partido tenemos esa actitud de juvenil, de dinamismo, de voluntad de servir a los demás. Tenemos muchos candidatos a diputados que yo diría, no sé qué cantidad, pero muchísimos que tienen menos de 30 años de edad, que tampoco es garantía de mucho, ¿verdad? Porque hace algunos años todos estábamos ahí felices porque se estaban eligiendo a los Dipu Kids, ¿se acuerdan de los Dipu Kids en el Congreso? Y resultaron ser más largos que la Cuaresma, los Dipu Kids. Hemos visto que también diferentes medios han dicho que muchos cuadros viejos de la vieja política se encuentran dentro del partido. Por ejemplo, personajes que pertenecieron a la UNE, al FRG, incluso a Vamos. ¿Qué podría justificar de esto? Bueno, yo participé en un partido político que era la Unión del Centro Nacional, la buena, la original de Jorge Carpio. Yo fui diputado, fui presidente del Congreso y eso representa también capacidades y experiencia. Entonces hay muchas personas que han participado en muchos otros partidos políticos, no solamente en Cabal, y muchas otras organizaciones políticas y hay gente buena, hay gente correcta que ha demostrado en el desempeño de su función como alcaldes, síndicos, concejales, como diputados, como funcionarios públicos, que es gente que siempre piensa en los demás. Muchísimas gracias, doctor Mulet. Vamos a pasar a la dinámica acerca de preguntas. Le vamos a dar una frase, una palabra y usted va a levantar su cartel de sí o no, ¿ok? Vamos a pasar aquí, lo vamos a hacer súper rápido. Aquí está el sí y el no. Bien. ¿Ok? ¿Está listo? Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a empezar con pena de muerte, ¿sí o no? Sí, ¿sí o no? Juan Francisco Sandoval, ¿sí o no? José Rubén Zamora, ¿sí o no? Aborto, ¿sí o no? Vamos a pasar con FESI de Juan Francisco Sandoval. Consuelo Porras. Estado y gobierno en conjunto, ¿sí o no? Estado e iglesia en conjunto. Muchísimas gracias, doctor Mulet. Gracias, muy amable. Bueno, y seguimos hablando sobre este tema que es curioso, que se volvió controversial, ¿verdad? Dentro de las redes sociales y dentro de nuestra actualidad, ¿verdad? Y es que aquí va una pregunta para los dos. ¿Existe por ley algún tipo de información prohibida para los candidatos que están tirándose en este momento a la presidencia o a los candidatos que van para alcaldes? Yo considero que es más tema de ética. Uh-huh. Y tus principios y morales también se van a ir reflejados en tu forma de actuar y en la forma que haces tu estrategia. Bueno, pensando si es que tienen estrategia de comunicación y electoral en estas campañas, ¿verdad? Porque muchas veces ha pasado, ¿verdad? Que nosotros como consultores damos la estrategia, asesoramos al candidato con la base de sus propuestas. Pero ¿qué pasa? Sale el sobrinitis que yo puedo hacer esto, entonces ya crea un conflicto. El sobrinity manager. Sí, eso y lidiar con ese tipo de conflictos es muy complicado. Y entonces esto es lo que lleva a las peleas, a los insultos ya entre candidatos. Entonces, ¿qué podemos esperar? O sea, entre ellos como líderes políticos que ya están metiendo a la cizaña, la controversia, así como. Y mucha gente lo hace también por estrategia. Uh-huh. Porque, bueno, voy a mencionar al que tiene más rating, ¿verdad? Okay. Aunque no sea tan llamativo en la intención de voto, pero tiene un rating. Uh-huh. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo rating, voy a mencionarlo, entonces me voy a ir involucrando para yo
hacerme notar también y entrar en eso. Entonces entramos en ese juego, los candidatos empiezan en ese juego y es cuando ya no llevan, en vez de presentar sus propuestas, enfocarse en ellos, están enfocando en su contraparte y eso muchas veces lleva a perder la campaña. Exacto, o sea, así es. Les quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cómo dirían ustedes que las redes sociales han configurado la contienda electoral? Que es lo que venimos hablando, ¿verdad? ¿Cómo se ha configurado la contienda electoral dentro de las redes sociales? Yo tal vez lo que diría ahí es que más allá de que las redes sociales te den una configuración a ti como figura o como institución, como partido político, organización ciudadana, más bien lo que hay que entender es su grado de incidencia dentro del proceso. Mucha gente recuerda hace muchos años que se dieron algunas marchas que habían sido impulsadas por redes sociales. Seguramente se recuerdan, algunos les llamaron las marchas blancas, etcétera, porque mucha gente iba con playeras de ese color. Y entonces en ese momento un mensaje que empezaba a circular era: wow, las redes sociales tienen una incidencia en procesos de toma de decisión, de procesos de elecciones generales. Y no era así, por lo que hablábamos hace unos minutos de que eran muy pocos guatemaltecos con acceso a internet, ¿no? Yo me recuerdo que nosotros en las investigaciones y estudios que estábamos haciendo en ese momento en departamentos como Huehuetenango, 1 de cada 10 personas tenían acceso a internet. Entonces tú no podías hablar de incidencia a través de las redes sociales porque la penetración de internet era en el distrito metropolitano, en la ciudad de Guatemala, Antigua, Villanueva, etcétera. Pero hoy es una situación completamente diferente. Hoy 7 de cada 10 guatemaltecos, quizá incluso hasta 8, porque Gaby decía, mi mamá se ha vuelto una experta tecnológica. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, en mi familia, mis padres. Yo me recuerdo que en el caso de mis padres, mi papá particularmente se resistía a tener un smartphone. Decía, no, eso no funciona bien y yo quiero que tenga teclado estilo BlackBerry. Intenten ahora que regrese a un frijolito, un startup, una BlackBerry. Nadie, media vez alguien entra al mundo digital, uno ya no sale. Entonces, hay una mayoría de guatemaltecos en ese canal, pero ese es un canal que no está regulado y es como lo que hay que tener mucho cuidado, porque decía Gaby hace un momento, hay candidatos que con el afán de ganar popularidad se meten en contiendas, en luchas. ¿Y qué pasa? Que los algoritmos te dan prioridad para ese tipo de actividades como que rozan las emociones violentas porque genera algo que se llama compromiso, engagement, genera interacciones, comentarios. No, yo no estoy de acuerdo, yo sí, etcétera. Y eso, ellos ganan dinero por cada segundo extra que tú pases en Instagram, por cada segundo extra que tú pases en Twitter, por cada segundo extra que tú pases en TikTok. Entonces, obviamente, es el modelo de negocio que estemos ahí metidos. Entonces, si yo como ciudadano entiendo eso, ya empiezo a dejar de caer en el juego. Exacto. Y más bien digo, claro, no voy a dejar de usar las redes sociales porque yo creo que eso es mentira hoy en este mundo digital en el que estamos, pero para tomar una decisión, para entender un candidato, para entender un partido, voy a ver lo que sale en redes sociales, voy a formar un criterio a través de fuentes oficiales de información y también, por supuesto, voy a consultar con otras personas, usar la inteligencia colectiva, qué opinan mi familia, personas en las que confiamos. ¿Para qué? Para pues participar en el proceso, tomar una decisión con la que nos sintamos satisfechos. Exacto, y es lo que decía esta niña en Preguntas Callejeras. Yo le pregunto a mi familia qué es lo que ellos piensan, qué opinan, ¿verdad? Buscamos esa información. Sí, muchas veces la ciudadanía se deja llevar por lo que dice la otra persona, pero recuerdo cuando la primera vez que yo iba a votar, fue una emoción muy grande, que dije, la primera vez que voy a votar, esa emoción. Pero hice el ejercicio de ir a cada partido político a leer sus propuestas. Ajá. Sus planes de gobierno, sus planes de gobierno, que nos tenían, que iban, conocerlos. Ajá. O sea, porque uno está en esa etapa de que está formando su ideología y no sabe. Entonces,
quiere como investigar, ¿verdad? Entonces me di cuenta de... Hubieron muchos que no me atendieron llamadas ni correos. En la calle me atendieron. Ni siquiera un cafecito ni nada. Sí, ajá. Pero un partido político que actualmente es muy fuerte, no sé si lo puedo mencionar. Sí. Bueno, ¿sí? ¿Me dan el visto bueno? Quiérannos, ¿no? Somos jóvenes, diría. No, aunque no lo crean, Dale, es muy dale. criticado. Ajá. El partido UNE. Ok. Llegaron a decirme, siéntese aquí, mire lo que tenemos, las propuestas que tenemos de juventud, Ok. este es su plan de gobierno, los trifoliares, la información, tenga para que comparta con sus amistades, ustedes pueden venir cuando ustedes quieran y todo. Entonces yo me di cuenta, bueno, me están tratando bien, me están dando la información que yo necesito, me estoy informando, me estoy involucrando, pero ¿qué pasa con los otros partidos que no me dieron la información? ¿Qué pasa con ellos? O sea, Ajá, entonces, ahí te alejan, o sea, y entonces te eso es lo empujan. que está haciendo grande, o sea, y sigue en pie ese partido por la formación, la estructura que tiene. Por cómo en cierto punto, cómo tratan a sus... Ajá. Sí, a pesar de que hay una controversia, pero eso es lo que ha llegado siempre a la segunda vuelta. Exacto. ¿Verdad? Y no solo eso, sino que votamos también por lo emocional y no lo racional. Exacto. Y eso nos ha llevado a estar donde estamos, a seguir perdiendo. En vez de ganar y construir, estamos retrocediendo. Entonces cada vez sentimos que es un proceso que vivimos más de corrupción, no hay mucha auditoría, hay más restricciones, hay más miedo, hay como esas nuevas propuestas que están saliendo. Dicen, necesitamos a nuevas personas. Bueno, hay jóvenes que ahorita estos son nuevos rostros y dicen, es que no tiene experiencia, pero bueno, son gente, o sea, que uno admira que tienes que empujar, o sea, que tenemos que apoyar, también ver qué proponen, porque aquí un momento ellos sí se atrevieron a salir están saliendo a las calles a querer hacer un cambio, ¿verdad? Independientemente qué partido, porque, bueno, dicen, es que llegaste a ese partido, pero si fue el único partido que le dio la puerta y su guía y para poder llegar a un puesto político, ¿qué podemos hacer aquí? O sea, ¿qué puede hacer la otra persona, verdad? Exacto. Entonces, muchas veces tenemos que ir más por lo racional, sus propuestas, ¿verdad? Yo creo que ahí, y algo que tú decías, Gaby, me encanta que tú hiciste ese ejercicio de ir uno por uno, investigar. Y, por ejemplo, antes que no existía internet y las redes sociales, ¿cómo hacías eso? Te tocaba movilizarte físicamente, etcétera, etcétera. Es como cuando te decían tus abuelitos, ahora lo tienes todo fácil en el internet. Antes me tocaba ir a buscar a la biblioteca, la información. Pero es una realidad que ahora es más fácil, porque si digamos surge un partido nuevo, tú dices, uy, no me suena, pero voy a investigar. Nos vamos a Google, buscamos el nombre, nos sale la información. Ahora, si ahí no hay información, si no está la propuesta del candidato, su plan, etcétera, eso ya no es error tuyo como ciudadano, y no votar por ese candidato no es error tuyo. Quizás es una buena opción, pero no lo supo comunicar, y eso es algo importante que yo creo que la juventud tenemos que hacer esa investigación. Tristemente, y tengo que compartir este dato, lo que nosotros hemos visto en varios procesos en la región por algunas investigaciones que hemos participado, es que las personas hasta un día antes empiezan a pensar. O sea, están las estadísticas en Google de quién es fulanito de tal, familia fulanito de tal, propuesta de valor de tal partido, un día antes del proceso. Entonces, también nos tenemos que sentar a pensar y ser muy sinceros. Realmente, si yo un día antes, si nunca quise leer esas noticias, esos titulares que vimos, si nunca quise entender cómo era un proceso, si nunca quise actualizar mi registro para ir a votar a un lugar cerca de mi casa, o sea, si yo no quise hacer eso, ¿cómo voy a votar bien? ¿Cómo voy a tomar una decisión racional y lógica y no caer como en esas muchas veces desinformación que hemos hablado acá, que sí o sí va a salir? O sea, a nosotros no nos debería de extrañar que va a haber desinformación, porque es lo normal, no es nuevo.
Pero lo que sí tenemos que cambiar es, si yo quiero que el país cambie, yo tengo que cambiar mi manera de votar. Y en la manera de votar es, me informo, leo. Y si ese partido que me hacía ilusión no dice nada o descubro que su propuesta no me hace sentido a mis principios, mis creencias y valores, entonces yo ahí estoy cumpliendo mi labor como ciudadano, porque me voy a ir por una propuesta que sí va alineada a mis principios. Exacto. Entonces, así es como construimos nación. Eso es lo que se llama participación ciudadana, pero tristemente muchas personas no lo estamos haciendo el día de hoy. Y es así como, ¿qué tanto control tiene el TCE sobre esta información que se maneja? O sea, ¿qué tanto control lo tienen? Si ¿realmente existe algún tipo de seguimiento por parte de la institución sobre esta información? Yo quisiera decir ahí antes de Gaby y decirte, Luis Pedro, sí hay un esfuerzo, obviamente, como institución, de monitorear lo que se está hablando, lo que están haciendo los partidos, lo que están diciendo en foros, etcétera. Pero tenemos que entender que la lucha contra la desinformación, si ni Google, ni Facebook, ni Twitter tienen la capacidad de controlarlo, porque cada 1000 bots que borran se crean otros 5000. Entonces no podemos esperar que el TSE tenga la capacidad tecnológica para lograrlo. Entonces somos nosotros más bien que tenemos que tener claridad que sí o sí, al ser una plataformas libres, no va a haber información certera en todos los casos, y por eso combinamos distintas fuentes de información. Consultamos con la familia, leemos los medios, visitamos los sitios de los candidatos, del partido, y las redes, por supuesto, no las vamos a excluir. Y con toda la información ya armamos un criterio, pero sí hay un esfuerzo, pero de nuevo, ni siquiera los gigantes tecnológicos tienen hoy la capacidad de limitar el ritmo de crecimiento de las fake news. Entonces no podemos esperar que una institución no tecnológica pueda hacer mucho en ese campo. Sí, también muy importante para complementar lo que decías, la desinformación que existe. Mencionaste las estadísticas. Las estadísticas pueden llegar a influir demasiado, pero también pueden ser falsas. ¿Y cómo vamos a identificar una estadística real, verdad? Es la ficha técnica. ¿Qué empresa lo realizó? Las encuestas. La muestra, sí, que las circulan. encuestas. Sí. Eso es muy importante. Si las encuestas tienen una ficha técnica, esa es real. Las que no tienen fuente, no es real, solo es desinformación también. Entonces, muchas veces, obviamente, todos los partidos publican sus propias estadísticas. Exacto, así, así, yo voy en aquí primer voy lugar. primero, hoy voy encima de este. Incluso es un juego también. Pero las verdaderas estadísticas llevan su ficha técnica. Y nos podemos ver de ahí el tipo de muestra, las edades, el segmento que arreglaron y no solo eso, también la metodología que utilizaron. Si fueron encuestas, ya sea por móviles o fueron focus group, que ahora se están haciendo. A raíz de una campaña también se puede sacar ese tipo de información para realizar la campaña. Bueno, y el trabajo ahí está, o sea, todas las instituciones, creo que cierta parte hacen su trabajo, pero es muy complicado abarcar tanto y saber qué está haciendo uno y qué está otro, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí es donde nos toca a nosotros como ciudadanos investigar, fiscalizar, apoyarles también. Exacto, y buscar y saber dónde poder encontrar este tipo, ¿verdad?, de información. Vamos a ponernos en los zapatos de los candidatos. ¿Qué tipo de proceso llevan dentro de un partido político al enfrentarse a una campaña negra o fake news? ¿Existe un protocolo para minimizar la desinformación desde el espacio de redes sociales? Sí existe ahí. Para responder rápidamente, hay muchos mecanismos para luchar contra la desinformación, y estos son consejos para candidatos, para partidos, pero también para nosotros como ciudadanos. Y algo que se llama la autenticación de 2 factores, es decir, Luis Pedro, por ejemplo, alguien viene, tú estás aquí en un medio público, saca un screen capture, agarra tu rostro y se montan un Instagram con tu nombre y todo.
y empiezan a enviar invitaciones, ¿verdad? Para sacar dinero a personas. Eso pasa mucho a nivel de redes. Entonces, hay muchas personas que por no tener una buena contraseña, no tener una autenticación también con el número de celular, que les llegue un mensaje cada vez que alguien se loguea, pierden sus cuentas. Entonces eso es algo primero que podemos hacer. 2, cuando hay una campaña de desinformación, un perfil falso, etcétera, etcétera, las mismas redes sociales, y aquí sí todas, tienen mecanismos de denuncia. Es decir, ese perfil es falso o esa información es falsa. Sí hay mecanismos para denunciarlos. Y ahí es donde entra, digamos, también la fuerza de las instituciones que están en este proceso, porque ellos tienen su base de personas que lo siguen, entonces pueden decir, miren, este perfil está dando desinformación, hay que denunciarlo. Entonces, las plataformas analizan si fue un perfil creado hace un mes, una semana, 7 días, y jaló tu foto, pues obviamente ellos sí tienen la manera de decir, pues obviamente este es un perfil falso, y le hacen algo que se llama takedown. Entonces, todo eso, digamos, son cosas que se pueden hacer, y también denunciar las campañas falsas. Por ejemplo, con la noticia que veíamos de publicidad, y eso es otra cosa. En las redes sociales, como decíamos, todo queda grabado, hay trazabilidad, etcétera. Entonces, podemos ir a ver si un partido ha tenido campañas y qué campañas. Hay algo que se llama el Centro de Transparencia. Lo tiene Facebook, lo tiene Instagram también, y ahí se pueden ver todas las campañas que ha corrido un perfil y determinar qué está comunicando, si está hablando de su propuesta de valor o está atacando o está abordando algún otro tipo de información. Usualmente eso es lo que se maneja en temas de defender tu imagen o la marca, porque esto no solo es algo que pasa en el ámbito político, también pasa mucho a nivel de marcas y empresas que sufren de campañas de desprestigio. Okay, bueno, y podemos incluir, en campañas electorales se puede decir el manejo de crisis, el buen manejo de crisis en redes sociales, en campaña, y también está la estrategia de contraste, ¿verdad? ¿Cómo vas a contrastar esa desinformación que te está llegando, que le está llegando a tus votantes? Porque recordemos que puede tener un montón de seguidores, un montón de reviews, pero un voto no es un like. Eso hay que tenerlo muy claro. Por eso hay que informarse. Y, por ejemplo, me tocó ver una campaña, ¿verdad? El candidato su contrincante le está haciendo campaña negra sobre su título universitario. Se puede ser. Es típico, eso es algo típico, porque en campañas uno se ve como el súper mejor amigo del candidato, no tiene que saber todo. ¿Por qué? Para poder contrastar eso. Entonces nosotros ya teníamos y actuar rápido. ¿Verdad? Exacto. Muchas veces sí funciona y otras veces hay que tomarse el tiempo, ¿verdad? Y tener las pruebas, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión, pues nosotros presentamos, bueno, aquí está el registro, el título, él lo presentó, o sea, todo es real, ¿verdad? Entonces, se calmó. La crisis se fue, o sea, sí, pues, la turbulencia lo demostraron se fue. con hechos, sí, de que no era, de que esto no era cierto. Y yo quiero resaltar ahí algo que tú decías, Gaby, actuar con rapidez, porque muchas veces la gente espera, no, eso solo está pasando ahí en Twitter. Tienen poquitos usuarios. Y las personas no entienden que eso es un efecto bola de nieve que luego cae a otras plataformas, cae a medios y ya genera, digamos, crisis mucho más grandes. O 2, que nosotros mismos como usuarios participamos de la desinformación. Tú decías muy bien, miren, una encuesta, hay que ver la ficha técnica, hay que ver que lo que está, si trae ficha técnica, si es una institución de investigación reconocida. Entonces, pues sí, va a ser una encuesta real, y si yo se la quiero compartir a alguien, miren cómo va el proceso por WhatsApp, por ejemplo, que pasa mucho, pues ya tengo la certeza que verifiqué que es real. Porque la mayoría de encuestas, que eso es otra cosa que tenemos que entender, que están circulando, una gran mayoría no son reales. Y hay otro mecanismo muy sencillo para averiguarlo. Si, por ejemplo, es una marca, los investigadores SA, yo me tengo que ir, busco en Google, usualmente las casas de investigación publican en el sitio oficial de la empresa, dicen, para el proceso de Guatemala, aquí está nuestro monitoreo más reciente que sacamos ayer. Es real.
pasó en el proceso del año pasado, del proceso anterior, hace 4 años, todavía me recuerdo ese caso, que empezó a circular una encuesta falsa, pero traía ficha técnica, era idéntica a las encuestas oficiales de una agencia internacional de evaluación de intención de voto. Entonces empezó a circular muchísimo por WhatsApp. Afortunadamente ellos se dieron cuenta y publicaron un comunicado en Twitter, en Facebook y en su sitio web diciendo que en el proceso electoral de Guatemala estaba circulando una encuesta con el nombre de ellos, pero que era falsa. Entonces, al menos en mi caso, digamos, yo dije voy a buscar porque qué raro los resultados de esta encuesta, y ellos ya tenían el comunicado en su sitio web diciendo que esa encuesta, haciéndose pasar por un producto de ellos, no era real. Entonces, sí, siempre tenemos que verificar cuando veamos ese tipo de información antes de compartirla. Exacto. La plática está muy amena, está muy bonita. Aquí es donde ya cae mal el comunicador. Pero se nos acaba el tiempo. Conclusiones rápidas que quieran dar los dos para cerrar el programa y ya podernos ir. Conclusiones rápidas. ¿Quién quiere empezar ahí? ¿Quién? ¿Así? Dale, bueno, Gaby. Empiezo primero yo. Las damas. Sí. No, pues que como jóvenes nos involucremos más en la política. La política, como lo decía hace un momento, no es mala. No hay que tener miedo, hay que investigar informados. Hay muchas organizaciones que se encargan de capacitar a jóvenes, que dan becas inclusive a eso. Entonces, pero muchas veces se centraliza en la ciudad capital y lamentablemente no llegan al interior, ¿verdad? Y pues en el interior también muchos jóvenes que tienen la capacidad de ser líderes, ¿verdad? Y líderes comunitarios muy buenos. Entonces, mi consejo es infórmense, hagan esa práctica de dialogar con sus amigos, vayan a los partidos políticos, a los foros presidenciales, miren la televisión, los foros, cuestiónense. Si no nos cuestionamos, no vamos a hacer un buen voto, ¿verdad? Entonces, como ciudadanos, tenemos derechos y obligaciones. Y unas obligaciones es ir a votar conscientemente, ¿verdad? Racional y no emocional. Muchas gracias, Gaby. José. Tal vez yo lo que diría es, todos formamos parte de un proceso político electoral. Entonces, hoy hay, digamos que un poco de pesimismo, una creencia de que no hay alternativas, pero tenemos que hacer una reflexión interna. Yo ya investigué, yo analicé, estoy claro yo lo que quiero para el país. Cuando hemos visto países que hoy están muy dañados, destruidos, un caso muy triste en Latinoamérica, la situación de Venezuela. ¿Por qué está así hoy? Por una decisión política. Entonces, tenemos otros casos muy interesantes de países que han crecido mucho, Chile, Costa Rica. ¿Por qué están así? También por una decisión política. Entonces, nosotros como ciudadanía ejercemos, somos esa palanca de hacia dónde se vuelcan las políticas de desarrollo de la nación. Si a mí, por ejemplo, como ciudadano guatemalteco, me preocupa el tema de la corrupción, entonces, ¿qué partido dentro de los que están, ese es su enfoque de lucha? O sea, a mí me preocupa el tema del empleo. Yo quisiera ver que en Guatemala en 10 años hubiera mucho más empleo. ¿Qué partido se está enfocando en eso? O sea, a mí me interesa el tema de la inseguridad. ¿Qué se puede hacer en ese frente? ¿Qué partido tiene a un equipo, a figuras con experiencia en ese ámbito que van a incrementar las probabilidades de éxito estando ellos a cargo de los sectores públicos? Creo que si nosotros hacemos ese ejercicio de concientización como Gaby, de investigación, sin duda vamos a ser personas no solo observadoras de la realidad que ocurre alrededor, sino también hacedores de la Guatemala que seguramente todos queremos tener para el futuro. Así es, José, muchas gracias de verdad y muchas gracias a los dos por haber venido a Política Sin Pajas. Para nosotros es un gusto tenerlos acá y también tenerlos a ustedes que estén pendientes de nosotros. Nosotros tenemos una cita el otro jueves a las 8 de la noche, por favor no se la pierdan. Nos vemos el próximo jueves. Mi nombre es Luis Pedro Barrios y esto fue Política Sin Pajas.